Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda La escritura como catarsis dentro de la campaña El sueño de Madrid de la Comunidad de Madrid. Tiene en primer lugar la palabra el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Cervantes de la Casa de América. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde en la que efectivamente vamos a dialogar sobre la escritura como catarsis dentro del programa El sueño de Madrid. Un saludo muy cordial a los participantes en este diálogo hoy, a Héctor Abad Faciolince, a Esther Bendaján, a Carmen Posadas, a Gervasio Posadas y a la moderadora, a Verónica Durán. Saludo muy cordial a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Saludamos al embajador Gandarias, exdirector de programación de esta casa y ex embajador de España en Colombia y en Guatemala. Para Casa de América es un honor sumarnos hoy a las actividades del programa El sueño de Madrid. Este programa dirigido, movilizado por la Comunidad de Madrid, que pretende buscar un mayor acercamiento a la realidad de los inmigrantes latinoamericanos en Madrid. Y ello a través de una serie de actividades culturales, sea la literatura, las artes visuales, la gastronomía. Como no podía ser de otra forma, Casa de América, esta quiere ser el hogar de todos los americanos aquí en Madrid, se suma a esta iniciativa. Son diversos los programas propios de la Casa de América que tratan a las colectividades latinoamericanas en Madrid y en España. Acá es aquí, es un programa que ha ido recorriendo, conversando con las distintas comunidades latinoamericanas en Madrid y en España. Hemos trabajado también el tema gastronómico, hemos trabajado también el tema de las editoriales y de las librerías latinoamericanas afincadas en España, con esa idea de conversar, de dialogar con esas personas, con esas colectividades, promover sus logros, sus aportaciones, sean culturales, sociales, económicas a Madrid y a España. En muchas de nuestras actividades, sean conciertos, sean encuentros, sean diálogos, sean proyecciones de cine, sean debates sobre temas políticos o sociales, una buena parte del público, como aquí ahora seguro, son latinoamericanos residentes en Madrid. Es una gran satisfacción que sientan que si estáis a la Casa de América como propia. Y esta tarde, bajo el título La escritura como catarsis, vamos a tratar sobre la literatura y cómo la literatura puede mejorar nuestras vidas. No solo la vida de los escritores, que ahora nos comentarán ellos si efectivamente las mejora o no necesariamente, sino por supuesto la de los lectores, la de que somos sus lectores, y también me atrevería a decir la de las sociedades, la de las ciudadanías donde ellos escriben. Por eso tenemos este panel verdaderamente de lujo, y es que desde el surgimiento de la tragedia clásica en la antigua Grecia hasta la primera mitad del siglo XX, desde luego, la literatura ha sido considerada como una de esas expresiones del ser humano, en tal sentido, muchas veces una forma de liberación, de búsqueda del equilibrio en esas situaciones de conflictos y de crisis. En definitiva, la escritura como catarsis. Cualquier escritor con ambición o sin ella intenta ahondar en las profundidades del alma y por lo tanto es mucho lo que nos puede decir sobre el tema que nos ocupa, y por eso seguro que nuestros ponentes de hoy, nuestros fantásticos ponentes de hoy, podrán a través de sus trayectorias, a través de sus personajes, comentarnos sobre ese tema de la escritura como catarsis. Así que sin nada más, de nuevo muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos, un placer tenerlos aquí en Casa de América, ver que siempre nuestras actividades tienen esta respuesta tan positiva del público. Ello nos anima a seguir trabajando. Llevamos 30 años como institución, 3 décadas acercando a América Latina y a España. Eso es posible gracias al apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. Vamos a dar paso a esta mesa redonda ya en la que ya os han presentado, ¿no? Pero está Verónica Durán Castello, coordinadora del Sueño de Madrid, que va a actuar como moderadora, Gervasio Posadas, Carmen Posadas, Esther Bendaján y Héctor Abad Faciolince. Cuando quieras, Verónica. ¿Desde aquí? Sí. Buenas noches a todos. Para mí es muy emotivo estar en Casa de América. Es un escenario espectacular. Yo llevo muchos años aquí, 20 años de mi vida, y Casa de América ha sido muy, muy importante para mí y todo su equipo, que es maravilloso. Gracias al señor director de Casa de América, Enrique Ojeda, a Luis Prados, director de programación, a Ana María Rodríguez, coordinadora del área de literatura, y a todo el equipo de Casa de América por todo su apoyo.
Queremos agradecer a la Comunidad de Madrid y a la Fundación Casa de México en España y a las instituciones que nos respaldan por hacer de este sueño una realidad. Ayuntamiento de Madrid, Centro Cultural Eduardo Úrculo, Centro Sociocultural Tetuán, Casa de América, Centro Sefarad de Israel, Universidad Pontificia Comillas, Fundación Altius y la ONG CESAL. Asimismo, queremos dar las gracias a los mecenas cuyos aportes han servido para desarrollar y producir el sueño de Madrid. Social. David Achuel y la Fundación Hispano-Judía, Nuria Vilanova y SEAPI, Andoni Goicochea y Goico, Quique Sarasola y Roommate, Fernando Rodríguez y Alimentos Polar, Carlos Mazo y EIG Business School, Alejandro Pitashni y Martín Loeb y Fire, Carlos Añaños y Tillapuy, Alberto Bembunani Gelt y Fundación Casa de México en España. Finalmente, y muy importante, queremos agradecer a las 60 personas, grandes talentos, que han querido donar su tiempo y su conocimiento para promover la integración, la salud mental, el bienestar y el emprendimiento. Bienvenidos a la mesa redonda Escritura y Catarsis, con la participación de las escritoras Carmen Posadas y Esther Bendán y los escritores Gervasio Posadas y Héctor Abad Faciolince. La escritura es una de las herramientas más poderosas utilizada como descarga de emociones. Al escribir las emociones, podemos conocernos mejor y dar pie a la aceptación. Oscar Wilde, por ejemplo, en De Profundis lo hizo. Desde la profundidad de la cárcel, afloró la profundidad de su alma y escribió sus emociones más íntimas, muchas veces contradictorias, y dejó escrito: el verdadero necio, ese del que los dioses se ríen o al que arruinan, es el que no se conoce a sí mismo. Buenas noches. Bueno, voy a empezar con Héctor Abad, que lo tengo allí a mi derecha. Hola, Héctor. Héctor es un escritor colombiano que se dio a conocer en el mundo por su bellísima obra El olvido que seremos. Acaba de publicar su más reciente novela, Salvo el corazón, todo está bien. Ha recibido el premio Casa de América de Narrativa Innovadora. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, gracias. El olvido que seremos es muy íntimo. Narras la muerte de tu hermana, el asesinato de tu padre. En Lo que fue presente, otro de tus libros, sacas a la luz tus diarios. En una entrevista dijiste: directamente no enloquecí gracias a que llevaba un diario. De alguna manera, los diarios fueron el sustituto de mi psicoanalista y de mi confesor. Ese diario me ha ayudado a vivir, a sobrevivir y a sobreponerme. ¿Cómo ocurre un proceso sanador mediante la escritura? ¿Cuál es la diferencia entre narrar en una novela sucesos trágicos propios y hacerlo mediante unos diarios? Bueno, gracias por esta invitación. Verónica, Casa de América, un gusto estar con ustedes, con todos los que han venido. Bueno, es muy distinto escribir unos diarios que pueden ser de verdad catárticos, casi en el sentido etimológico de la palabra, porque, bueno, como se sabe, catarsis viene de la palabra que en griego significaba purga, enema, es decir, una cosa que suena bastante sucia cuando se la traduce y suena muy elegante en la palabra griega catarsis. Pero en los diarios es efectivamente sacar lo peor, sacar lo que estás odiando, lo que te hace sentir muy mal, en la confesión tus pecados, o en el psicoanálisis tu neurosis y tus angustias. Es verdad que en el diario lo puedes volcar ahí. Pero el diario en ese sentido funciona como cualquier lista que a uno lo tranquiliza. Cuando tenemos demasiadas cosas al mismo tiempo, la cabeza no nos da para más, estamos desesperados, sentimos que no podemos con tantas ocupaciones y diligencias y problemas. Simplemente, esto lo han experimentado seguro todos ustedes, uno hace una lista y ve que lo que en la cabeza es confuso y caótico, al escribirlo en una lista, se vuelve dominable, se calma, no parece tan imposible como cuando está siempre junto. En ese sentido, los diarios a mí me servían para salir de lo que iba mal, de que no fuera capaz de escribir, de que no fuera capaz de ser un buen padre o un buen hijo o un buen marido, todo eso, toda esa porquería era catártico escribirla.
porque me aclaraba un poco la mente. En cambio, escribir una novela como El olvido que seremos, yo no diría que ahí expulse yo lo sucio, porque sería injusto. Con el protagonista del libro sería muy injusto decir que ahí expulso lo sucio. O en la última novela tampoco, no es catártica en ese sentido. Es catártica en otro sentido tal vez, de muy hamletiano, de representación de la verdad. Es decir, yo supongo que para Hamlet hacer el teatro dentro del teatro y representar el asesinato de su padre en una obra de teatro era bueno para ver las reacciones de la gente. Solo que en su época eso no bastaba. Había que llegar también a la venganza física y por eso al final pues todo termina en un gran reguero de sangre en el escenario y en la realidad que nos imaginamos. Esa era como la catarsis primitiva, la catarsis total, es la venganza. Afortunadamente el arte, yo creo, no solamente la escritura, el arte en general, puede hacer como unos aportes simbólicos que te permiten una venganza que no es violenta, sino que es una especie de venganza pacífica, que es la de la escritura y la escritura de la verdad. En ese sentido, a mí sí me parece que es un reemplazo de la venganza real, y en ese sentido, sin que yo la hubiera escrito con ese fin, porque yo no estaba buscando hacer ninguna catarsis, sí resultó ser muy sanadora, no sé, como que me curó primero de la necesidad de tener que recordar siempre, porque eso se vuelve muy obsesivo, tienes que recordar, como en el caso de, no sé, de un Primo Levi, en el caso del Holocausto. Él escribe para no olvidar y para que se sepa el horror. En el caso mío, escribo para que no se olvide, pero también para poder olvidar, y en ese sentido es algo que tranquiliza y que suprime el rencor. Con esto creo que puedo empezar. Sigo intentando llevar un orden alfabético. Esther, buenas noches, gracias por estar aquí. Esther Bendahan es una escritora de origen sefardí, ha recibido los premios Tigre Juan de novela y el premio Torrente Ballester y acaba de reeditar su novela Déjalo, ya volveremos. Esther, ¿qué tan autobiográfico es tu libro Déjalo, ya volveremos, que narra el exilio de una familia sefardí en España? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Me alegra compartir la mesa y gracias a ti por El sueño de Madrid, que realmente es una propuesta muy interesante, y a Casa de América, no quería dejar de decirlo. Esa novela forma parte de la idea del testimonio, de la que estaba hablando Héctor. Yo vine muy pequeña a Madrid. Mi familia, yo recuerdo que dejaron la mesa puesta y apenas sabíamos que íbamos a salir. Cuando me propuse escribir esta novela era la forma que tenía de mantener un testigo, de los testigos de lo que desaparece. No es una inmigración, porque la inmigración tiene otros motivos, era más bien un exilio. Había algo oculto, teníamos en la familia casi un secreto del que apenas se hablaba, y con el tiempo fui descubriendo de qué se trataba. Entonces, no tiene tanto que ver con lo biográfico, sino con la experiencia, con lo vivencial, que luego se construye. Y no es tanto para sanar, sino para descubrir lo oculto que estaba en esa familia, cómo se reconstruye. La primera parte está en Marruecos, en el norte de Marruecos, es una familia que vive allí y está todo en color. La llegada a España está en blanco y negro. Llegamos en una España franquista en la que ser judío era casi como una peculiaridad que había que dejar un poco aparte. Entrar en un colegio en el que eres otro. Entonces, de repente, ser extranjero es también parte de esa herida de la que se parte. Yo hablaba de Amos, que él dice que un escritor parte siempre de una herida. Y no todas las heridas convierten a alguien en escritor, pero sí todos los escritores parten de una herida. Puede ser una herida familiar, puede ser una herida íntima, y en este caso la herida tiene que ver con esa ruptura, esa inmigración y esos secretos que luego a lo largo
de la escritura y de la vivencia uno va descubriendo. En el caso de mi familia era el asesinato de mi abuelo, que fue atacado. No sé, sabéis que el norte de Marruecos formaba parte del protectorado, y cuando deja de ser protectorado, las comunidades judías sienten que empiezan a tener un cierto temor. Creen que el Marruecos al que van a pertenecer es un Marruecos abierto, y hay muchos núcleos que hacen que no sea así. Y mi abuelo fue asesinado. Mi padre comenta que fue un acto antisemita, pero no cuenta, no hay narración de eso. Es una historia no narrada y se queda en secreto. Solo de vez en cuando alguien, amigos, comentaban, incluso decían que el asesino prometió matar a toda la familia. Así que yo recuerdo de pequeña ir protegiendo la espalda de mi padre por la calle, porque no sabía muy bien qué era eso que estaban contando. Entonces, sí, esa novela forma parte de esa reconstrucción. La experiencia no es tanto mi voz, sino que es una construcción de voz para trabajar la voz de una niña pequeña. Recuerdo que me había influido mucho un libro, llama Los sueños, de Henry Roth, que cuenta la experiencia de un niño que llega a Estados Unidos, y era un narrador que funcionaba muy bien porque permitía jugar con la experiencia del niño, pero con la complicidad del narrador. El narrador, de algún modo, estaba allí haciendo cómplice al lector, porque el niño no sabe las cosas que el narrador y el lector van a ir descubriendo. El niño mira y va interpretando y lo descubre después. Y esa idea formó parte de lo que a mí me interesaba como construcción de esa novela. Partir, por un lado, la idea del testigo. O sea, para mí personalmente cumplía esa función. Héctor hablaba del olvido. Yo también de esa forma podía olvidar esa parte de la historia. Era como la obligación de contar que también los judíos de los países árabes habían tenido que dejar sus países de una forma dramática. Desaparecieron todas esas comunidades después de siglos de construcción de una memoria y de una cultura, y para volver a reconstruirse en otros lugares. Y eso era, digamos, que era parte de esa necesidad de testimoniar. Y por otra parte era la personal, del descubrimiento de esos secretos y de esas heridas. Gracias, Esther. Pues sigamos con Gervasio. Gervasio Posadas es un escritor, formador y gestor cultural nacido en Uruguay. Recientemente publicó junto a su hermana Carmen Posadas el libro Hoy caviar, mañana sardinas, y dirige la escuela de escritura Yo quiero escribir. Buenas noches. Buenas noches. Muchos de los métodos terapéuticos de todo tipo pasan por escribir. ¿Cuál es la magia que se da con la escritura? ¿Por qué es una herramienta de sanación tan potente? ¿Por qué no es lo mismo escribir que hablar? Bueno, buenas noches en primer lugar a todo el mundo. Yo creo que tiene mucho que ver, primero, normalmente en una conversación yo creo que la gente tiende a sentirse juzgada, incluso aunque sea ante un profesional, aunque sea, como decía Héctor, ante un sacerdote o un psiquiatra. Pues siempre tendemos a estar constantemente pensando qué está pensando la persona a la que le estamos contando algo, ¿no? Normalmente de alguna forma sesga mucho nuestro testimonio, incluso nuestra percepción de las cosas. Mientras que yo creo que escribiendo te permite ser más sincero. Eso, sin lugar a dudas, y te permite extenderte de alguna forma todo lo que necesites, ¿no? En una conversación siempre puedes tener un poco la sensación de que estás aburriendo a tu interlocutor con tus problemas, que a lo mejor le ves que está pendiente del móvil, mientras que de alguna forma esa escritura te permite desarrollar tus ideas a lo largo del tiempo y en distintas formas, ¿no? O sea, un poco como hablaba también Héctor del tema de los diarios, pero pueden ser otros muchos formatos que se pueden utilizar
para escribir, ¿no? Desde simplemente una escritura más o menos libre a también la poesía, que ha sido siempre un refugio de alguna forma de lo subjetivo de las personas y de los escritores, ¿no? Yo creo que también es importante muchas veces separar lo puramente literario de la escritura puramente terapéutica, que también tiene una utilidad. Y yo creo que, por ejemplo, si hablo en mi caso, yo la verdad es que soy un autor de vocación tardía, o sea, de alguna forma siempre tuve un poco esa inquietud de crear, no necesariamente de escribir, pero aparte pues una cierta intranquilidad en mi vida y como una falta de propósito de alguna forma. Y de repente cuando a los 40 años empecé a escribir, de repente encuentras una forma de, por lo menos en mi caso no quería escribir directamente de mis problemas, pero sí incorporar mis problemas a tramas de novelas, y para eso a mí me resultó muy útil y muy sanador. A mí me equilibró de alguna forma mucho, ¿no? Gracias. Bueno, buenas noches, Carmen. Qué alegría que estés aquí. Carmen Posadas es Premio Planeta 1998 y ha escrito numerosas novelas muy exitosas, como Pequeñas Infamias o La leyenda de la peregrina. Acaba de publicar su más reciente obra, Licencia para espiar. Buenas noches, Carmen. Uy, ahora se me perdió esto. Aquí vamos. Hablando de diarios, he leído por ahí que tú tenías de niña un diario y que el diario incluso te ayudó a descubrir esa pasión por la escritura. ¿Cómo era esta experiencia con el diario y una niña? Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en la Casa de América, que es la casa de todos. Y bueno, para contestar esta pregunta tengo que hacer un poco de psicoanálisis barato y decir que yo era una niña muy fea en una familia de guapos. Entonces, mi madre era divina, mi padre también. Yo tenía 2 hermanas más pequeñas que eran rubias, de ojos verdes y que cantaban canciones y contaban chistes. Y yo canto como una rana, jamás nadie se ha reído con un chiste mío. Y además vivíamos las 3 vestidas iguales por la calle, entonces la gente decía, pero qué ojos tan divinos tiene Mercedes, qué pelo maravilloso tiene Dolores. A continuación venía un pequeño silencio y decían, la mayor es muy alta. Esa era yo. Bueno, y entonces, además era muy tímida, de ese tipo de persona que cuando la mira se tira encima una Coca-Cola o tartamudea. Así que yo iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. Yo siempre digo que le debo mucho más a mis defectos que a mis virtudes. Si yo no hubiera sido esa niña tan acomplejada y tan fea, estoy segura que no estaría aquí hablando con ustedes. Pero siempre he creído que las cosas complicadas de la vida o los momentos difíciles se pueden tomar, por un lado, y que te vengas abajo y que pobrecita yo y llorar mucho, o utilizar esa experiencia para hacer una catarsis una vez más y convertir eso en algo positivo. Yo creo que, por ejemplo, se escribe mucho más mejor desde el sufrimiento que desde la felicidad. La gente que es feliz vive, disfruta, yo qué sé, se enamora, se casa, todas esas cosas maravillosas que tiene la vida. Los que están pasando un momento complicado muchas veces crean. O sea, yo creo que eso me encantaría preguntárselo al resto de la mesa. No sé si vosotros tenéis la sensación. Voy a aprovechar la pregunta a Héctor. ¿Tú crees que el sufrimiento es más creativo, por ejemplo, que la felicidad? Termina tu idea y yo voy pensando. Bueno, sí, yo personalmente creo que es así, o por lo menos en mi vida siempre he utilizado todo lo malo y todo lo complicado para darle la vuelta. Por ejemplo, por la profesión de mi padre teníamos que cambiar de colegio, cambiar de amigos, cambiar de país cada tanto, ¿no?
Entonces, bueno, eso puede ser un trauma para cualquier niño porque, claro, está adaptado y de repente te arrancan de esa situación cómoda y te llevan a otro país y no sé cuándo. En mi caso, yo como era esa niña tan extra tímida, siempre me decía, bueno, Carmencita, ahora esto es como, va a ser como otra reencarnación, va a ser como otra vida. Así que tú vas a estar en un país nuevo y vas a ser mucho más simpática y vas a tener más amigos y vas a abrirte más y no sé cuándo. Entonces era como que la vida te da otra oportunidad, ¿sabes? Así que yo siempre me he tomado esos cambios que para otros niños eran muy traumáticos, me lo he tomado como una segunda reencarnación. Mientras Héctor piensa, ¿alguien quiere añadir algo a la pregunta de...? Bueno, sí, para no dejarla ahí en el aire, yo creo que es que depende de lo que llamemos felicidad, pero sí que a mí escribir me produce calma y felicidad. Entonces, no, es un conjunto de cosas, pero también la felicidad te produce un sistema de relación con la escritura. Entonces, no sé si la felicidad me hace escribir o la escritura me da felicidad. Entonces, esa continuidad y esa relación de complicidad, yo no diría que solo puedes escribir desde el dolor. No, yo no digo que solo, pero yo digo que escribes mejor. A mí se me ocurren mejores ideas cuando estoy triste y cuando estoy muy contenta, que no tengo ganas de eso, me tengo ganas de tomar un gin tonic y salir por ahí. Yo ya pensé un poquito. A ver. Yo pienso muy despacio. Pero yo creo que depende también del tamaño de la tristeza y del tamaño de la felicidad. Hay un tamaño de tristeza que te aniquila y te paraliza y que no puedes hacer nada. Con esa tristeza no sirve para nada, no sirve sino para sufrir y ya. Borges siempre desaconsejaba escribir del amor cuando estabas muy enamorado, escribir bueno, él decía solo del amor cuando estabas muy enamorado porque te sale lo más obvio. Generalmente todos los enamorados pues piensan lo mismo, oyen las mismas canciones y todo rima bien. Entonces yo creo que en general es mejor escribir con el recuerdo. Si uno está como en un buen estado de ánimo, escribir sobre la felicidad, con el recuerdo de esa felicidad, te pueden salir páginas muy alegres. Escribir de cosas tristes que a lo mejor te paralizaron, pero que ya no estás paralizado, en un momento de serenidad te sale bien. Y escribir del amor cuando ya no estás enamorado, sino que, bueno, que eso pasó o que estás más tranquilito, sale mejor. En general, yo creo que el tiempo, la decantación de la memoria y eso ayuda. Pero tienes mucha razón en algo que dijiste. Cuando uno está feliz, contento, alegre, lo mejor es vivirlo, no ponerse a escribirlo. En cambio, si uno está mal, si uno está triste y no quiere ver a nadie, pues la escritura sí es una solución. Siempre y cuando el tamaño del dolor no sea tan grande que simplemente te tumba. Pues bueno, debería seguir en mi orden con Héctor, entonces pues sigo. No, pero no, sigue con Gervasio. Sigo con Esther y luego con Gervasio. Y Esther, ¿a ti de qué manera te marcó personal y profesionalmente el exilio? Porque te debió marcar como artista y como ser humano. Bueno, los exilios tienen también un lado un lado importante, porque no lo olvidemos, que tiene que ver con lo económico, con la familia. Entonces, yo era muy pequeña, pero sé que les marcó a mis padres y marcó a la economía familiar y tuvieron que empezar totalmente de nuevo. Pero hay un lado que está en el ser extranjero que tiene una posibilidad de ver desde muchos lados diferentes, y yo creo que eso te enriquece. El otro día estaba leyendo un libro muy interesante sobre genios que tenían que ver con la cultura judía y me topé con una frase de Wagner que a mí me sorprendió. Decía algo así que el judío habla el idioma de la nación que habita, pero siempre lo habla como un extranjero. Entonces, esto lo dice Wagner y la palabra extranjero en Wagner tiene una connotación, ya sabemos a dónde le lleva. Sin embargo, en mi cultura, la palabra extranjero tiene una connotación totalmente positiva. Entonces, me di cuenta que ahí también, en esa concepción
de cómo entiendes al extranjero, hay toda una posibilidades sorprendentes. Para Wagner, el extranjero es alguien que está del otro lado y que es negativo, y de ahí la expulsión. Mientras que en mi cultura el extranjero forma parte de cómo el hombre se debe de concebir. Y de hecho, la repetición de recuerda que extranjero fuiste en tierra de Egipto es el pilar de cómo entendemos, cómo entiende y se entiende a sí mismo el judaísmo. Entonces, de niña, tener la experiencia de la extranjeridad, yo creo que es formativo y además es un regalo, ¿no? Entonces, me permitió, por un lado, a mí fue un regalo, para mis padres, como cualquier emigrante, tuvo la dificultad que tiene que ver con la economía, ya no tiene que ver con nada más, sino como una familia tiene que sobrevivir y construirse a partir de la llegada a una tierra nueva. En el principio vivíamos todos en una casa, como hacen muchos emigrantes, con la abuela, el tío, la tía, y mi madre con lo que la abuela y la tía era la suegra y el cuñado, con lo cual era muy difícil esa convivencia. Y todo eso formaba parte de esa experiencia que yo recuerdo. Pero sobre todo el aprendizaje del ser extranjero desde el lado positivo, que se enfrenta a esa otra forma de ver a la extranjeridad. Retomando, Gervasio, un poco lo que comentaba Carmen, tú de alguna manera fuiste extranjero no por decisión propia, sino por el trabajo de tus padres. Yo siempre me he preguntado si los hijos de los diplomáticos, ¿cómo les afectas? De alguna manera, ¿te has preguntado sobre tu identidad? ¿Te has sentido fuera de lugar en alguno de estos cambios? ¿O crees que todo es positivo para el hijo de diplomático? Bueno, yo creo que normalmente la mayoría de los hijos de diplomáticos se dividen en dos grupos, que son los que, por un lado, quieren seguir viajando el resto de su vida, y por otro lado, los que quieren quedarse en un sitio fijos y no volver a moverse porque ya se han movido todo lo que se han tenido que mover en su momento, ¿no? Quizá, yo creo que Carmen y yo estamos en un punto intermedio porque nos hemos quedado en España, pero nos gusta mucho viajar, ¿no? De alguna forma yo creo que por un lado te hace sentir ser hijo diplomático a gusto en la mayoría de los sitios, porque ya has vivido muchas circunstancias distintas que a lo mejor resultan un poco intimidantes para otras personas, pero a la vez tampoco acabas de estar a gusto del todo en ninguna parte porque siempre te falta algo. O sea, yo, digamos, mi experiencia es un poco particular porque Carmen llegó a España más mayor, pero yo salí de Uruguay con 3 años y los diplomáticos en general pues se van de su país, pero siempre de alguna forma llevan el país en la maleta, ¿no? O sea, vives las historias de tu país sin conocerlo realmente. Yo no volví a Uruguay hasta los 15 años. Entonces, vives un país mitológico que luego cuando vuelves al país no tiene mucho que ver. Entonces, digamos, esa referencia a ese país que tú de alguna forma idolatras porque es un poco tu seña de identidad, luego cuando vas no es exactamente lo que pensabas, ¿no? Entonces, y por otro lado siempre tienes pues un cóctel en tu personalidad muy, muy distinto, ¿no? O sea, tienes una parte, yo en mi caso tengo una parte de español, pero tengo una parte de uruguayo sin lo cual no se entendería bien mi personalidad. Y eso hace muchas veces que no te resulte fácil, pues, digamos, empatizar con gente que no ha tenido esa experiencia, ¿no? Gracias. Héctor, en tu último libro, en Salvo mi corazón, todo está bien, tú contabas que el órgano del corazón está muy desprestigiado. Yo me pregunto, ¿es cursi en la literatura hablar de corazón? Incluso leí que te habían desaconsejado que pusieras la palabra corazón en el título. Entonces, mi pregunta ¿es cursi para los intelectuales el corazón actualmente? No sé exactamente. Yo creo que
bueno, como en casi todas las canciones aparece la palabra corazón, como está muy asociado al sentimentalismo. Es un riesgo usar la palabra corazón en un título, como es un riesgo usar a un cura como protagonista, que es en ese libro el protagonista es un cura. Pues hoy en día, no sé, se prefiere, creo yo, si vas a meter curas, que sean pederastas y si vas a meter el corazón, pues que sea un poco para burlarte del corazón, para burlarte pues, de lo que tradicionalmente se supone que el corazón siente, que es, bueno, el amor por una persona, las ganas de vivir y establecer una familia con esa persona. Todo eso resultaba un poco difícil como de expresar. Y el libro tiene mucho que ver con eso, con las ganas de tener un poco una nueva vida, como decía Esther antes, como empezar una nueva vida, pero en el caso de esta novela es el corazón literal, es el órgano, es la víscera, es la bomba que está en la mitad del pecho. Y bueno, entonces como es este cura que está esperando un trasplante de corazón, a mí me parecía bien usar ese título de Salvo mi corazón, todo está bien, porque, bueno, porque es lo que está mal en él. Ahora, ¿qué está mal cuando el corazón está mal? Casi todo está mal. Y yo me vine a dar cuenta, mientras escribía la novela, que yo también me fui enfermando del corazón, porque a mí me gusta mucho investigar las cosas a fondo. Y entonces me tuvieron que operar de corazón abierto y entonces está bien, porque eso... yo a cualquiera que, no sé, si tienen un personaje que sufre de las tripas, ya que estamos hablando de catarsis, pues conviene tratar de sufrir de eso también para poderlo describir a fondo. En fin, ¿pero qué? ¿Para dónde iba yo? No, que si era cursi la palabra que si es amor o cursi. corazón. No, Sí. pues es que... Bueno, es como amor que rima con dolor. No conviene mucho rimar amor con dolor. Y corazón que rima con... ¿Con qué rima corazón, Adriana? Con melón, con canción. En fin, no, es un riesgo, pero es un riesgo que corrí gracias a que no estaba hablando yo casi nunca del corazón simbólico, sino del corazón real. Carmen, a mí me gustaría, ya que estamos también aquí, además de hablando de la catarsis, pues, de todo el tema de la migración, ¿no? A ti, o sea, ¿tú crees que la condición de inmigrante afecta de alguna manera al artista y esa manera es positiva? Bueno, tengo que decir que mi experiencia como inmigrante ha sido un poco particular, porque nosotros llegamos a España en el año 65 y en aquella época la percepción que se tenía de los latinoamericanos era completamente distinta de la que se tiene ahora. Yo recuerdo cuando nosotros vinimos nos miraban con enorme admiración porque nosotros simbolizábamos el tío de América. En aquella época todos los españoles tenían un tío que vivía, no sé, en Cuba o en Venezuela y era extraordinariamente rico y de repente venía a España con unos regalos fastuosos, llevaba zapatos de 2 colores y se paseaba en un Aiga, que era un coche muy grande. Esa era la percepción que se tenía en el año 65 de los latinoamericanos. Así que yo esa sensación de que me miraran como un emigrante, como una sudaca o algo por el estilo, no la tuve. La tuve más adelante, eso sí, o sea, yo me fui de España y volví y había cambiado por completo la percepción que se tenía de los latinoamericanos porque estábamos, bueno, en los años que hubo una inmigración muy grande. Primero vinieron personas huyendo de las dictaduras latinoamericanas, luego una inmigración económica y hubo un punto de inflexión que a lo mejor ustedes se acuerdan, que mataron a una chica que se llamaba Lucrecia Pérez, la mataron en Aravaca, ¿no? Y entonces a partir de ahí hubo como un cambio y nos convertimos en sudacas, que es una palabra que yo no sé quién acuñó, creo que fue, por lo menos el que lo usaba mucho era Umbral. Yo en ese momento tenía un grupo de amigas latinoamericanas y entonces decidimos que íbamos a cambiarle el signo a esa palabra, que era siempre muy despectiva. Y creamos un grupo que se llamaba Las Sudacas Reunidas.
Y entonces las sudacas reunidas, primero éramos los sudacas reunidas, pero los hombres se rajaron rápidamente. Así que solo quedamos las mujeres. Y justamente se fundó aquí, en Casa de América, y dábamos un premio, el premio a la persona más sensible a los problemas latinoamericanos le dábamos la orquídea y a los menos sensibles le dábamos un cactus. Bueno, todo eso estaba organizado por una gran amiga que lamentablemente ha muerto, que se llama Yari Mendoza, era paraguaya, y su marido tocaba en un local latinoamericano que a lo mejor ustedes recuerdan que se llama Toldería. Entonces, ellos conocían absolutamente a todos los cantantes latinoamericanos, españoles, bueno, eran amigos de Serrat, eran amigos de Mercedes Sosa, y tenían un grupo muy, muy interesante de personas y de escritores y de artistas y no sé cuánto. Y entonces estos premios se hicieron famosísimos y todo el mundo quería ganar el premio Orquídea, aunque fuera el cactus, también estaban deseando. Y yo creo que de alguna manera contribuimos un poquito a cambiar el signo de esa palabra tan negativa. Y a mí siempre que me preguntan, yo digo que soy sudaca. Estoy muy orgullosa de serlo, además. Sí, estamos todos. Esther, ¿a ti cómo te marcó este exilio? Digamos que de alguna manera era volver al origen. Como diría el gran escritor colombiano Antonio Caballero, estabas volviendo a volver. Aunque dejabas Marruecos, volvías a España, donde fueron expulsados tus antepasados. ¿Cómo fue volver a volver? Sí, bueno, precisamente Déjalo, ya volveremos es el título de esta novela y termina hablando de esa vuelta que siempre es una revuelta. El caso es que uno nunca vuelve ni nunca se va, sino que al final tu territorio es tu hogar y tu familia, no encuentro cuál es mi territorio. Yo soy una escritora marroquí cuando me invitan a la feria de Casablanca y encantada de serlo, y escritora española cuando a la vez me invitan al año siguiente a Casablanca, a la feria, porque España tiene también invitados. Entonces, puedes ser ambas, y marroquí, española, judía, sefardí, y no, tampoco pasa nada. Estaba escuchando lo de sudaca, también en español tenemos judiada, o cuando nos conocían, porque nosotros, mi familia, toda esta pequeña comunidad que llegó también en los años 67, 68, eran los primeros judíos que mucha gente veía. Y yo recuerdo que incluso sí se creían, todavía estaba por allí la idea de que los judíos tenían rabo. Entonces era recordar que era una época de una España en la que no habían judíos. A una hija mía le dijeron, no, si judío no se puede ser, eso es un insulto. Entonces eso formaba parte de la España en la que nosotros estábamos viviendo. Pero en mi caso yo nunca lo vi. No lo veía, a mí no me traumatizaba, entre comillas, sino que simplemente tenía la sensación de que era casi una peculiaridad, ¿no? Como una originalidad en la que los demás, pues, aparte no tenía más remedio porque otra gente no lo dice, había muchos judíos que no lo contaban, pero en mi caso Esther Ben-Dahan Cohen se convertía en Esteger Ben-Dahan Cohen, porque no sé por qué en mis apellidos siempre se creían que la H había que pronunciarla. Pero entonces al final, siempre cuando pasaban lista en clase, pues no tenía más remedio que estar explicando de dónde venían mis apellidos. Entonces terminaba diciendo que sí, que es verdad, que era familia de Leonard Cohen y que él era mi primo de Canadá. Y entonces al final pues todo el mundo quería ser mi amigo porque pensaba que íbamos a conocerle, ¿no? Y íbamos a ir a un concierto. Es una bonita manera de darle vueltas a las cosas. Gervasio, como formador, tú eres formador, además de escritor, y tienes esta escuela tan maravillosa con Carmen. ¿Es posible aprender a ser escritor? ¿Eso está en la sangre? ¿O hay algún método que podamos implementar y en todos nosotros hay un potencial escritor? Bueno, por un lado yo creo que los escritores muchas veces tendemos un poco a hacer
creer que es una especie como de don divino el talento literario y que hay una serie de cosas que no se pueden enseñar. Yo creo que evidentemente el talento es necesario. O sea, una persona sin talento puede ser un narrador razonablemente eficaz, puede ordenar sus ideas, pero es muy difícil que de alguna forma llegue, emocione a un lector. Sin embargo, de la misma forma que una persona que tenga un oído maravilloso para la música necesita una formación y tiene que, de alguna forma, tirarse muchos años pues, tocando el piano, el violín y yendo a clases de solfeo, pues son necesarias conocer las herramientas básicas de la escritura. Sin conocer esas herramientas y digamos, y las intríngulis mínimos de la técnica literaria, al final uno está constantemente reinventando la rueda. Yo creo que es un poco falso. Al final se tiende un poco... digamos que ahora mismo hay muchísima gente que quiere escribir. La verdad que es sorprendente el boom hay mucha gente que dice que hay más gente que quiere escribir que gente que quiere leer, pero es verdad que, sobre todo a raíz del nacimiento de la autopublicación, de Internet, es increíble la cantidad de gente que quiere escribir. Pero es verdad que no todo el mundo puede llegar a ser un gran escritor o ni siquiera un escritor comercial, pero eso no quita que sea una actividad muy interesante para poder hacer, para transmitir una historia familiar, para poder contar una historia en un círculo reducido de personas. No todos los digamos, escritores tienen por qué tener un éxito comercial, ¿no? Gracias. Ana María, me avisarán cuando tenga que... Aquí podemos seguir dialogando durante muchísimo tiempo. Héctor, nos estabas contando que al escribir este último libro tuyo de Salvo mi corazón, todo está bien, de repente tú te enfermaste del corazón y te tuvieron que operar. Y bueno, el caso es, terminar el libro... ¿Te ayudó de alguna manera, más allá de investigar todo lo que ocurre con el corazón, para entender lo que te estaba pasando, te ayudó a hacer alguna catarsis a ti esto? Bueno, me ayudó, ante todo me ayudó a escribir el libro, es como lo mejor que puedo sacar de eso. Hubiera preferido no enfermarme y simplemente limitarme a leer de falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca, de trasplante de corazón, que es de lo que va el libro, pero bueno, la vida me llevó sin querer a experimentarlo de esa forma. Pero siempre hay muchos niveles, ¿no? Hay muchos niveles también de la enfermedad y de la curación, y muchos niveles, aquí se ha hablado de la emigración y del exilio, y quisiera referirme a eso también, porque, por ejemplo, yo me fui de Colombia en muy malas circunstancias, triste y con una especie de amenaza, y vine a Madrid y luego me fui a Italia y estuve ahí 4 años. Pero a mí nunca me gusta hablar de exilio en ese sentido, porque conseguí trabajo rápidamente, porque no estaba en la República Centroafricana, sino que estaba en Italia, aquí la mesa también, tú decías que se llama El sueño de Madrid. Es muy distinto si uno llega a Madrid o si uno tiene que salir como salen 1,5 millones de venezolanos por las carreteras colombianas arrastrando una maleta y esas son todas sus posesiones y no saben para dónde van, no saben qué van a encontrar, no saben dónde van a dormir, dónde van a comer. Eso realmente es, y se van porque no encuentran en qué trabajar o qué comer en su país. Hay muchos tipos de migraciones y de exilios. Todos hemos vivido, todo el ser humano ha vivido siempre en movimiento, pero a veces esos movimientos lo llevan a uno a algo mejor o lo llevan a uno a algo mucho peor. Es decir, si te obligan a irte de España en 1492 simplemente porque eres de una religión y tienes que dejarlo todo, pues te pasa como a mi traductor al francés, Albert Bensoussan, que cuando era toledano tenía otro apellido, creo que era Almojarife y termina siendo Bensoussan,
pero todavía conservan la llave, la supuesta llave de su casa de Toledo y todo eso. Y ya han pasado tanto tiempo y eso lo conserva, pero es decir, hay unos grados de migración y de exilio que también son como lo de la tristeza y la felicidad de lo que hablabas antes tú, Carmen, que depende, ¿no? Hay exilios que, pues para mí, el exilio fue, no me puedo quejar. Hice un trabajo que me ayudó, enseñaba español, me ayudó a aprender a conocer mejor mi lengua. Nacieron ahí mis hijos, me quebré una pierna y me atendían sin pagar. En fin, es distinto, depende mucho el tipo de si has salido obligatoriamente, si tienes algo de dinero, si tienes contactos, si no conoces a nadie. Es decir, los niveles del exilio son también muy, muy complejos y los niveles de la migración también. Cuando uno ve en Medellín o en Bogotá o por toda Colombia venezolanos en las calles pidiendo limosna o pidiendo un trabajo o pidiendo algo, esa es una migración como una migración antigua y desesperante que realmente esa es la grave. Pues sigamos con Carmen. Carmen, tengo dos cosas totalmente distintas que preguntarte para después poder cerrar la mesa y abrir la mesa a preguntas. Y son dos cosas. La primera, como bien decíamos, Aristóteles definía catarsis como lo que ocurre en el espectador cuando ve una obra, o sea, es en el espectador, no en el que está ejecutando la obra. Entonces, mi pregunta es, que yo creo que también Héctor habló un poco de eso, ¿tú crees que el lector es el que puede vivir la catarsis al leer algo que le llegue al alma? Y la otra cosa es, acabas de sacar tu novela, Licencia para espiar, me encantaría saber por qué escogiste este tema. Bueno, como tengo memoria de chanquete, vuelve a hacer la primera pregunta porque se me olvidó. Aristóteles define la catarsis como lo que ocurre emocionalmente con el espectador, no con el, no como en el dramaturgo, no con el escritor en este caso, sino con el que lee. ¿Tú crees que un libro puede llevar a la catarsis del lector? Sí, yo creo que, por ejemplo, a diferencia del teatro, que me da la sensación que tiene como un efecto instantáneo sobre el espectador. O sea, estás viendo una obra de teatro y te conmueve y de alguna manera te sientes muy involucrada con lo que estás viviendo. En cambio, yo creo que en la literatura, o por lo menos a mí me pasa, con los libros que han sido catárticos para mí o que me han cambiado la vida o que me han mostrado un camino, el proceso es como más lento. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, de terminar un libro y quedarme, bueno, sí, ni fu ni fa, pero de repente ese libro empieza a crecer en mi cabeza al cabo de una semana o de un mes o no sé qué, y de repente cobra otro significado y me abre un camino. Me ha pasado, por ejemplo, con El rojo y el negro de Stendhal. Bueno, yo digo, lo leí y no, es que no me pareció, o sea, no me conmovió, pero poco a poco esa historia conectó con algo que yo tenía olvidado o que yo había ocultado. Ya sabes que uno se hace muchas trampas, ¿no? O sea, te estás mintiendo todo el rato, es muy pesado esto. Y de repente conecta con eso y se produce como una luz que te ilumina y te muestra un nuevo camino. Entonces, idealmente, supongo que a todos los escritores y todos los que estamos en esta mesa nos encantaría que nuestros libros fueran catárticos y que cambiaran la vida de las personas, pero lo que sí es cierto es que en una medida considerable cambian nuestras vidas. O sea, yo puedo decir más o menos qué ha aportado a mi vida cada uno de los libros que he escrito y en qué ha sido sanador uno, en qué me he dejado jirones de alma en otro y cosas así. O sea que ojalá para los lectores también sirva de catarsis, pero desde luego para mí han sido muchas catarsis una detrás de otra.
Gervasio, tú has escrito varios libros también, y muchos de ellos son, bueno, muchos no, 2 son thrillers históricos y otros combinan mucho el tema de la cocina. ¿Por qué te has decantado por estos temas, por el thriller y la cocina ahí metida de alguna manera? Bueno, yo creo que finalmente todos escribimos los libros que nos apetece leer, ¿no? Y yo la verdad es que, por un lado, la verdad es que me gusta mucho la cocina. Mis libros no son estrictamente cocina, pero sí, de alguna forma, tienen muchos elementos de la cocina, incluso incorporo recetas. O sea, siempre la cocina me ha obsesionado. La verdad que siempre me ha gustado mucho comer, hasta el punto de siempre estar a lo mejor pensando que voy a cenar esa noche. O sea, que siempre lo tengo en la cabeza de alguna forma, ¿no? O sea, que de alguna forma, al ser un pensamiento recurrente, siempre es lógico que se cuele en mis novelas. Y por otro lado también, o sea, esos libros primero sobre todo son libros más enfocados a la sátira social, entonces también de alguna forma es una buena combinación la sátira social con la cocina y los usos y costumbres de la mesa de alguna forma. Y por otro lado, yo la verdad es que me gusta mucho la historia, y concretamente la historia contemporánea y la historia de periodo de entreguerras muy particularmente, ¿no? Por eso me parecía que, por ejemplo, el ascenso de Hitler al poder estaba reflejado en pocas novelas. O sea, en general parece que el nazismo y la Segunda Guerra Mundial es una especie de género literario en sí mismo prácticamente inacabable, porque salen novelas constantemente, pero sin embargo del nacimiento del nazismo había muy poca novela escrita, y creo que es un momento que creo que era necesario en su momento escribir una novela como El mentalista de Hitler, que publiqué el año 2016, que cuenta un poco de una forma novelada ese periodo, ese último año en el que un poco todos tenemos la idea de que Hitler llegó al poder de una forma prácticamente imposible de detener, y sin embargo hubo muchos momentos en ese último año, desde marzo de 1932 a marzo de 1933, en el que se pudo haber conseguido que Hitler hubiese sido una anécdota más en la historia, ¿no? Entonces, y en general, mi segunda novela también, El mercader de la muerte, también habla un poco de ese periodo de entreguerras en el que se vive todavía traumatizado por la Primera Guerra Mundial y con el temor de una nueva guerra, y cómo de alguna forma la figura de los traficantes de armas, que vuelven a estar ahora muy de moda con la guerra de Ucrania, intervienen en esa creación de las tensiones bélicas, y cómo también tienen un papel muchas veces más determinante los políticos. Al final, como te digo, era un poco contar temas históricos, pero que de alguna forma también se reflejan en el presente. Bueno, para terminar, Esther, tú eres una representante maravillosa de la comunidad sefardí, porque has dedicado tu vida a mostrar la cultura sefardí, y eres admirable. Mi pregunta es, ¿España hoy día conoce el mundo sefardí? ¿Conoce no ya lo que ocurrió hace tantos años atrás, sino sabe algo de los sefardíes? ¿No sabe nada? ¿Hay desconocimiento? ¿Cómo te sientes? ¿Hay antisemitismo? ¿Cómo es? No, bueno, sefarad significa España, es decir, la palabra sefarad es España y español, entonces en realidad todos los que estamos aquí somos sefarditas, ¿no? Bueno, no conozco la historia de todos, pero quiero decir que significa España. Y yo creo que sí, que cada vez más la gente sabe lo que es sefarad y lo hace suya. A mí no me gusta que se vea como algo propio, no como algo ajeno. En ese sentido es divertido muchas veces, y yo me divierto. En un programa de radio me pedían que cantara, y a mí me pasa como a Carmen, yo no sé cantar, entonces querían que cantaran canciones sefarditas. Les dije que no, que sabía bailar, y como era un programa de radio, pues se quedó un poco extrañado.
No, yo lo tomo como ni siquiera en este momento es porque es mi trabajo, pero a mí también me gustaría olvidarme ya de Sefarad, ¿no? Y ocuparme de como me ocupo de otras cosas. En este momento, más que nada, forma parte de mi trabajo en una institución que es como hermana de Casa de América y que lo que demuestra que el gobierno español lo hace como es suyo y forma parte ya de una cultura mucho más amplia. Así que yo ya me puedo ocupar también de otras cosas y de otros temas, ¿no? Que estaba pensando mucho en lo que decía Héctor del corazón y veo que también el símbolo del sueño de Madrid, así que nos quedamos con ese símbolo, ¿no? Que tampoco es tan cursi, que le habéis dado la vuelta. Yo estoy como Carmen con los sudacas. A mí me parece, yo quiero hablar de amor y hablar del corazón y me parece un símbolo maravilloso y no me parece cursi ni el amor ni el corazón. Tenía un profesor que decía, en las novelas nunca metáis a un mendigo, y en mi primera novela, en Deshojando alcachofas, uno de los protagonistas era un mendigo. Nunca entendí por qué no se podía meter a un mendigo dentro de la novela, como dice él, a un cura. O sea, que yo creo que me quedo con ganas de leer al cura con el corazón herido y creo que bueno, que la novela es como una parabólica, ¿no? Tanto para el escritor como para el lector. Yo hay novelas que leía y que no, porque para mí la palabra es algo, es objeto. Entonces era una novela que hablaba de fantasma y la tuve que sacar de mi casa y dejarla en la ventana porque yo no podía tener esa novela en casa. Pero en cambio también a mí la novela Déjalo ya volveremos es la que más satisfacción me ha dado, porque una vez publicada me escribió un señor diciendo falta un nombre. Y era porque en la novela hay una lista de personas que fallecieron en un barco de refugiados, que el capitán del barco, cuando tuvo un accidente, lo dejó abandonado y toda la tripulación se escapó, dejando que los viajeros que iban hacia Israel murieran, porque no quiso dar la verdadera ubicación del barco. Se llamaba el Pisces. Y un señor que leyó el nombre del barco unió la historia familiar y descubrió que su tío, que era el maquinista del barco, el único español de la tripulación que se quedó para salvarlos, murió también con ellos. Y al leer el nombre del barco se puso en contacto con historiadores y por primera vez ese nombre estuvo registrado en la lista de las víctimas del barco. Entonces, a veces eso también pasa con los libros, que llegan a donde tienen que llegar, y si llega a uno, no son bestsellers los míos, pero llegó a uno y llegó al que tenía que llegar para que su nombre estuviera salvado. Aquí, ¿nos despedimos o abrimos preguntas? Pues, si alguien tiene una pregunta que empiece con un interrogatorio y acabe con otro, y quiera hacerla como para despedirnos e inspirarnos con alguna última frase corta de alguno de nuestros escritores, por favor hágala. No, nadie. A mí me quedó faltando saber de Carmen un poco, porque es la única que no habló de su libro Licencia para espiar. Es lo único que siento como moderadora que me faltó. A ver si se te ocurre algo inspirador y corto sobre el espionaje, para que nos podamos ir todos con alguna idea. No, lo único que se me ocurre es decir que todos somos espías, nos espiamos permanentemente, ¿no? Los libros que yo trabajé, manejé para escribir esta novela, dicen que el espionaje es la profesión más antigua del mundo, mucho más que la que tenemos por tal. Y yo creo que debe ser cierto, ¿no? Porque al fin y al cabo el ser humano es un animal muy débil, y entonces, como información es poder, pues desde los albores de los tiempos tenían que saber qué hacía el enemigo, o dónde estaban los pastos más fértiles, o el agua, y entonces
para eso los espías eran fundamentales. O sea que es un recorrido de la historia del espionaje desde los albores hasta el presente. Y al final lo he hecho solo con mujeres. Primero porque si hubiera hecho con hombres y mujeres me hubiera salido un tocho de 800 páginas o 1000, yo que sé cuántas. Y después porque se sabe menos de las espías mujeres, posiblemente porque eran muy buenas espías.